esos estaban muchos de los que estaban allí, ¿sí? Y entonces, ¿qué sucede? Sucede algo poderoso. ¿Qué es lo que sucede allí? La palabra en el texto de Jeremías nos habla que todo aquel que no hace las cosas correctamente delante de los ojos de Hashem, su nombre es borrado en el polvo. ¿Sí? Y entonces estamos viendo aquí que ellos están quejándose y le están diciendo al Señor, oye, tenemos temor porque vamos a morir aquí. Y el mar no se abre inmediatamente. Moshe clama al Eterno, ¿sí? Y el Eterno le dice a Moshe, ¿por qué clamas a mí? Es que le dice, marchen, ¿sí? Marchen. Y aquí nos está hablando, hermanos, de una fe activa. Porque a veces nosotros nos quedamos solo en la queja, nos quedamos solo en el ruego, nos quedamos solo en la petición. Y nosotros no podemos quedarnos solo en eso, necesitamos actuar. La fe es una fe activa, no es una fe pasiva. Y entonces dicen los sabios de la Torah oral que Nachshon ben Aminadab entró al mar antes que se abriese. ¿Quién era este hombre? Este hombre era un yerno cercano a la familia de Moshe. Y entonces, ¿qué sucede? Cuando Nashon entra al mar, se tira al mar, dice que el agua le llegó a los tobillos, otros dicen que le llegó a las rodillas y otros dicen que le llegó al cuello. Y solo entonces el mar se abrió. ¿Cuándo se abrió? Cuando este hombre creyó. Moshe dijo, necesitamos avanzar, el mar se va a abrir, avancen. Pues ninguno creía. Y claro, si nosotros vamos a verlo desde nuestro punto racional, difícilmente creer que vamos a entrar a un mar, ¿cierto? Y pensemos que es que el mar tiene olas, no es un mar que esté quieto, no es un mar, no es un agua que en donde uno se introduce y dice, no, el agua está quieta, tranquila, no, no va a pasar nada, ¿no? Posiblemente muchos tenían temor y decir, pasa una ola y nos lleva y vamos a morir acá en el agua, ¿sí? Las olas están muy fuertes, el viento está tempestuoso, ¿cómo vamos a meternos allí? Pero este hombre, Nachshon, dice que se introdució, se lanzó y el agua le llegó a los tobillos, otros dicen le llegó a las rodillas y otros dicen le llegó al cuello y solo entonces el mar se abrió. Y aquí estamos viendo que el milagro no vino primero, lo que vino primero fue la fe, la fe. Hermanos, el Eterno no siempre abre el mar para que camines. A veces caminas hasta que el mar se abra. Y es un llamado para todos nosotros en este tiempo, que estamos saliendo de muchas cosas, estamos dejando atrás al faraón, pero se están levantando limitaciones delante de nosotros. Mis hermanos, el milagro no viene primero, viene primero la fe. Y cuando tenemos fe, el Eterno nos muestra que no siempre abre el mar para que caminemos. A veces caminamos hasta que el mar se abra. Y eso es algo importante que tenemos nosotros que tener allí en cuenta. Y miren que esto conecta con el pasaje de Hebreos 11, versículo 29. Vayan conmigo, por favor, a Hebreos 11, versículo 29. Miremos este pasaje. Hebreos 11, verso 29. Y dice allí Hebreos 11, verso 29, que está muy alineado a este pasaje o a este acontecimiento que vivió el pueblo. Y Hebreos 11, 29, como dice, Por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. miren lo que dice el pasaje, por la fe, ¿cierto? Ellos pasaron el mar como tierra seca y los egipcios fueron ahogados, ¿cierto?
Entonces, ¿qué sucede o qué pasó aquí? ¿Qué hubo primero? La fe. La fe fue lo que ocasionó que ellos cruzaran el mar y tan pronto cruzaron el mar, se abrió. A veces nosotros necesitamos de verdad tener fe. El maestro dijo, si tuvieses fe como un grano de mostaza, le dirías a esta montaña, muévete, y esa montaña se movería. Aquí estamos viendo que ellos no le dijeron al mar, muévete, pero el mar se movió, se abrió. Entonces, hermanos, no siempre esperemos a que el Señor nos abra el mar, porque a veces hay personas que se quedan esperando toda la vida y al final de sus días se frustran porque dicen, no, no pudimos hacer nada. ¿Por qué? Porque hermanos, Dios proveerá, no, Dios hará. No, el Señor me da una palabra, el Señor hará. No, tal vez el Señor ya hizo, como le dijo a Moshe, ¿por qué clamas a mí? Avanza, actúa, ten fe. Yo ya di la palabra de que los iba a liberar a ustedes. Yo ya di la palabra. Ahora, noten algo muy importante, porque la Torá no lo habla explícitamente. La Torá no dice que el Eterno le había dicho a Moshe que él iba a abrir el mar, ¿o sí? No, ¿cierto? La Torá no le dice explícitamente en un versículo, Moshe, vas a rodear este lugar y cuando estés entre el mar y entre Faraón, no te preocupes, yo voy a abrir el mar. ¿Sí? Si eso fuese así, cualquiera podría entender y decir, oiga, pero si el Eterno le dijo a Moshe que iba a abrir el mar, ¿por qué en esta ocasión eh, el Eterno le está diciendo a Moshe, ¿por qué clamas a mí? Avanza. Sí, Moshe pudo haber dicho, pero ¿avanza dónde? Si estoy entre el mar y entre el faraón. Tú no me has dicho que voy a abrir el mar, ¿verdad? ¿Cierto? ¿A quién le dijo? A Moshe. ¿Quién fue el que fue sacado y sobrevivió de las aguas? Moshe. Y aquí vemos una acción poderosa. En las plagas, Moshe no intervino en la primera que fue con el de sangre. ¿Recuerdan? ¿Por qué? Porque Moshe fue tomado de las aguas de ese río, ¿cierto? Pero aquí Moshe no era tomado de este. Y Moshe sabía que era sobrevivir sobre las aguas. Él lo había vivido. Y el Eterno le dice, no clames a mí, marcha, tú has sobrevivido en las aguas. Tú sabes y has experimentado que es vivir sobre el Nilo. Enséñale al pueblo a caminar sobre las aguas porque tú lo has vivido. Tú has tenido esa oportunidad sobrenatural. Y esto me recuerda a Pedro, me corrigen, a veces lo confundo, me recuerda a Pedro, cuando estaba en la barca con los discípulos y no estaba el Mesías Yeshua. Y en un momento se despiertan y parece que ven un fantasma. Eso dice la palabra, ¿no? Miren que los fantasmas ya estaban en ese tiempo, ¿cierto? Eso no es de ahora. No es un cuento, no es un invento, estaban en ese tiempo. Y ellos se asustaron. Y el maestro les dice, no temáis, yo soy. Y Pedro le dice, Señor, si eres tú, permíteme que yo vaya hacia ti. ¿Sí? Y Pedro vio que el maestro estaba caminando sobre las aguas y él le dijo, ven. Él tuvo ¿qué? Fe, ¿cierto? Y tan pronto esa fe se dispara en este varón, él empieza a caminar sobre las aguas porque él vio a quién, al maestro que le dio ejemplo, ¿verdad? ¿Cierto? Entonces, hermanos, la palabra dice que el maestro nos ha dado ejemplo para que como él hagamos nosotros, sigamos el buen ejemplo. En este caso, el hombre, este hermano, caminó, pero después en un momento dudó y se hundió. Y el Mesías lo tomó de la mano, no dice que lo alzó, dice que lo tomó de la mano, o sea, posiblemente lo volvió a llenar de fe, porque volvieron a la barca. Pero antes de esto el maestro le dijo algo.
hombre de poca fe. Hermanos, a veces la duda ocasiona que se mengue la fe en nosotros. Y cuando la fe mengua, hermanos, nos imposibilita caminar. Y necesitamos nosotros aprender a caminar en fe. No es creer que solo el Señor va a hacerlo todo o que Él ya lo hizo todo. No, es creer que si Él ya me dio a mí una palabra, que si Él ya me dio a mí algo que empieza a cimentar mis pasos y empieza a afianzar la tierra por donde yo voy a caminar, yo voy a creer y voy a confiar con esa fe que Él me va a conducir y me va a guiar y me va a hacer pasar como el pueblo en tierra seca. Hablábamos antes de empezar esta enseñanza y decíamos que si nosotros vemos el pasaje en el texto, nos encontramos que dice que la acción de que el mar se abriese fue en la noche, no fue en el día. Y dice que toda la noche se empezó a abrir el mar, pero aquí pasó algo sobrenatural. No solo se abrió el mar, sino que dice que la tierra se secó. Y a veces nosotros no nos detenemos un momento en la tierra, solo vemos el mar. ¿Qué hubiese sucedido si el pueblo hubiese entrado en una tierra fangosa, cierto? En arena. No hubiese sido fácil que ellos hubiesen podido pasar. Iban con animales, con ganado, con niños, con carros, ¿cierto? Se hubiesen podido quedar estancados, no hubiesen podido avanzar y se hubiese podido truncar la huida, ¿cierto? La libertad. Pero miren que el Eterno es maravilloso. ¿Cuándo actúa Él? Cuando tú estás menos inconsciente, que es que la noche. A veces Hashem actúa cuando tú no eres consciente, cuando tú dices, esperemos a ver qué pasa. En ese momento el Señor actúa y Él empieza a allanar el camino de una manera sobrenatural. Él empieza a allanar el camino de una manera diferente, ¿sí? Así que estamos viendo que Hebreos nos confirma, Hebreos 11, versículo 29, nos confirma que por la fe cruzaron el mar, ¿sí? Por la fe cruzaron el mar. ¿Qué necesitamos nosotros, hermanos, como cuerpo del Mesías, como creyentes en el Mesías Yeshua, como seguidores y hijos amados a través de la redención del Mesías Yeshua para con nuestro Dios, el Todopoderoso Israel? Tener fe. Tenemos que tener fe. La palabra dice, más bienaventurados o más alegres y más gozosos aquellos que sin ver creen en mí. Y nosotros somos esos. Ninguno ha visto al Mesías físicamente. Ninguno ha experimentado físicamente con el Mesías lo que los emisarios vieron y experimentaron. Pero la palabra dice que más gozosos o más alegres son aquellos que sin ver creen. ¿Qué es lo que nos llena de alegría y de gozo? La fe. No perdamos la fe. No perdamos la fe. Ahora, ¿por qué el mar se negaba a abrirse? ¿Por qué el mar se negaba a abrirse? Porque no se abrió tan pronto el pueblo clamó y dijo, nos llegaron, mírenlos, los tenemos aquí a una cuadra, a 2 cuadras, a una manzana. ¿Qué vamos a hacer? ¿Por qué el mar no se abrió de una vez? ¿Por qué no hubo esta acción sobrenatural? Dicen los sabios que el mar dijo, porque debo abrirme por Israel. ¿Por qué debo abrirme por Israel? Ambos, Egipto e Israel, practican idolatría. ¿Por qué debo abrirme? ¿Sí? ¿Por qué debo abrirme? Miren que los sabios dicen que el juicio no era solo contra Egipto, sino que también había juicio contra Israel. Entonces, ¿por qué se abrió? Si ellos dicen que el juicio era no solo contra Egipto, sino contra Israel porque había idolatría. Entonces, ¿por qué se abrió? Bien, se abrió por el pacto con los patriarcas. Se abrió por la misericordia divina. Y se abrió o fue
a causa del destino profético del pueblo. Y aquí pasa algo muy importante. La palabra nos recuerda, en la lectura que tuvimos hoy, que Moshe se llevó los huesos de José, ¿cierto? ¿Y qué tenían los huesos de José? Un impacto sobrenatural. Había una promesa grande y maravillosa que este hombre había transmitido al pueblo antes de su partida. Una revelación profética. Y es ese destino profético del pueblo que ocasiona que el mar se abra. ¿Cuál fue? José Hatzadik, José el justo, le dijo, ustedes van a caer en, en desgracia por un tiempo, van a ser esclavizados, pero la promesa del Eterno va a estar con ustedes, la promesa de nuestros padres, la promesa de nuestro padre Abraham, y va a ser que Él va a hacer de ustedes un pueblo grande y los va a redimir, los va a sacar de Egipto, los va a liberar de esta opresión, ¿sí? Entonces había un destino profético del pueblo. Y al el pueblo ser un pueblo consciente de que había hecho una promesa con este gran hombre justo, ¿cierto? Generó que esa profecía también sirviera para que el mar se abriera. Entonces, ¿qué ocasionó que se abriera? El pacto con los patriarcas, la misericordia divina de recordar cuando José dijo, cuando ustedes salgan de aquí, me sacan, y el destino profético del pueblo que tenía una palabra, valga la redundancia, profética de que iba a salir de allí. Así que, mis hermanos, no somos salvos por perfección. Esto nos enseña a que nosotros no somos salvos por perfección, sino por pacto, por gracia y por propósito. Tú tienes un propósito en el Señor. Y cuando tienes un propósito en el Eterno, no importa el mar que esté alrededor tuyo. Si es el propósito de Hashem, Hashem lo va a abrir. Pero tú tienes que actuar. Tú tienes que creer. Tienes que estar cimentado en el pacto que recibiste a través de la redención del Mesías. Tienes que estar cimentado en la gracia que has recibido a través del sacrificio del Cordero para tu vida. Y tienes que entender que esa redención que el Señor obró en ti tiene un propósito. Tu vida tiene un propósito. El pueblo de Israel tenía un propósito. El propósito no lo entendían, no lo comprendían, pero eso no era causal para que esa parte profética no ocasionara ese gran milagro. Así que tienes esa gran oportunidad. No te sientas incapacitado, no te incapacites y pienses que porque tienes en un lado al faraón y a sus ejércitos y en el otro lado el mar, no va a cumplir el Señor el propósito en ti. Amén. Ahora, los 12 caminos en el mar. Miren que los sabios dicen que el mar no se abrió en una sola. Y es la imagen que vemos por todo lado, ¿verdad? Buscamos allí, quiero una imagen donde sale que Moshe abrió el mar. Y sale una imagen donde aparece, ¿cierto? Allí el mar abierto. Aquí estamos viendo una, ¿cierto? ¡Wow! Fantástico. Se ve el mar abierto. ¡Wow! Fantástico. Y decimos todos, sí, amén, así fue, ¿cierto? Eso fue así. Pero miren que los sabios enseñan que el mar no se abrió en un solo camino, sino que se abrió en 12 caminos, uno para cada tribu. Mis hermanos, porque dice la palabra que los pensamientos del Señor no son nuestros pensamientos y sus caminos no son nuestros caminos, ¿cierto? Así que el Señor hace un mismo milagro, pero cada tribu lo experimenta de forma única. Hermanos, el Señor puede hacer un mismo milagro para todos, pero cada uno lo experimenta de una forma distinta. Cada uno lo experimenta de una forma diferente. Cada uno lo vive de una forma completamente diferente. Y esto nos quiere enseñar eso. Cada tribu, cada hermano que salió de la esclavitud
experimentó la libertad o el camino que el Señor le abrió de una forma distinta. Y lo podemos ver a través de la palabra. Unos se quejaron, dijeron, oye, no tenemos agua. Otros dijeron, venga, no tenemos carne, ¿cierto? Y así sucesivamente. Otros dijeron, ¿cierto? Mucho más adelante, como Josué, Caleb, la tierra es buena. Pero otros dijeron, no, eso está lleno de gigantes, ¿verdad? El milagro, la obra poderosa, el camino que el Señor abre para cada uno es distinto, aunque a veces el milagro sea el mismo. Es decir, que cuando tú recibes al Mesías Yeshua en tu vida y tienes un nuevo nacimiento con el Señor en tu vida, a pesar de que es un mismo camino, porque el cuerpo del Mesías está conformado por muchos nacidos de nuevo, no quiere decir que el mismo modelo, ¿cierto? El mismo camino, cuando tú naciste de nuevo, es el mismo que experimentó el hermano que está al lado tuyo, ¿sí? Y eso el Señor nos lo muestra. No todos caminamos el mismo proceso espiritual, aunque todos cruzamos el mismo mar. Venimos, ¿cierto? De cosas que no son agradables delante del Señor. Muchos han salido de idolatría, muchos han salido de muchas ataduras familiares, de cosas que no son agradables, pero aunque pasamos todos por el mismo mar, hermanos, el proceso espiritual no es el mismo. Y eso nos hace diferentes. Y eso nos permite comprender que cada uno tiene un propósito con Hashem. ¿Sí? Cada uno tiene un propósito con Hashem. Ahora, miremos el agua como muro, porque la palabra nos dice que el agua se volvió como dos muros y eran dos muros o dos columnas de protección sobrenatural, ¿cierto? La palabra nos lo dice. En Éxodo 14:22, miren lo que dice ese texto allí. Éxodo Shemot 14:22. ¿Qué dice? Las aguas eran muro a su derecha y a su izquierda. Las aguas eran muro a su derecha y a su izquierda. Y aquí volvemos a la imagen. Vemos que eran como muros a su derecha y a su izquierda, ¿verdad? Bien. Los sabios dicen que el agua se solidificó, se volvió como cristal y que permitía ver dentro de ella. O sea, imagínense ustedes, hermanos, hoy en día hay algunos parques acuáticos así, ¿no? Que no tienen el mar abierto, sino que tienen como una especie de tobogán, una especie vemos acuarios, ¿cierto? Vemos unos acuarios, pero el acuario no está encerrando a los animales, sino que nos encierra a nosotros, ¿cierto? Y pasa uno como por una especie de un túnel transparente y cuando uno mira al lado y lado, ve pues los animales marinos, ¿cierto? Y alrededor y uno experimenta, ¿cierto? Esa vida marina, sobrenatural y uno dice, wow, qué cosa más linda, fantástico. Pero miren lo que dicen allí los sabios, que se solidificó, que se volvió como un cristal, ¿cierto? Como un cristal, o sea que era algo rígido, ¿sí? No era que yo metiera la mano y dijera, ay, venga, quiero sacar un pez de allí. No, ay, me mojé la mano. No, se volvió como un cristal, ¿cierto? Se volvió como un cristal. Según grandes sabios dice que el agua representaba el juicio, ¿cierto? El din, ¿sí? Recuerden que con Noé el agua que representó juicio, ¿cierto? Din. Pero, y también fue purificación, pero fue transformado en misericordia. Mis hermanos, mire, el agua que era juicio, ¿cierto? Y purificación, en este caso fue transformada en misericordia. Lo que debía destruirte, Dios lo convierte en protección. Y se cumple lo que dice su palabra, porque yo soy el Señor tu Dios que transformo o cambio tu maldición en bendición. Y a veces nosotros no vemos eso, no experimentamos o no tenemos la conciencia de eso. El Señor puede cambiar lo no tan bueno, lo que a veces nosotros decimos, no, como que me metí de esta para estar en una peor.
en algo más sobrenatural y maravilloso. El pueblo lo decía, oye, nos trajiste aquí, vamos a morir en el desierto. No, otros podrían haber dicho, no, vamos a morirnos ahogados. Terrible. Nos hubiésemos quedado mejor en Egipto, siendo esclavos. ¿Sí? Y eso le pasa mucho a veces al creyente nuevo, a ese que está empezando a entrarse, a adentrarse en la palabra, ¿no? No, como que la cosa se puso más dura. Pero miren que compartíamos algo, y hago aquí un paréntesis, acerca de un estudio de la MICB. Y quiero traer esto aquí a colación porque lo veo importante aquí. La palabra en Juan dice que el nuevo creyente debe nacer ¿en qué? Primero, debe nacer de las aguas y del espíritu, ¿cierto? Debe nacer primero de las aguas y luego del espíritu. Hermanos, a veces necesitamos nacer sobre aquellas circunstancias y cosas que nos atemorizan. El Señor transforma la misericordia a través del agua. Y recuerden, con Noah el agua fue juicio, pero habla la palabra en Juan 3 que el agua ahora va a ser misericordia. ¿Por qué? Porque tú vas a sumergirte, ¿cierto? Y vas a salir nuevo, conforme a la misericordia de Hashem. Entonces, por eso es maravilloso que el nuevo creyente nazca de las aguas, ¿cierto? De eso que en su momento fue juicio y que acabó con la faz del mundo y salga renovado y transformado a través de la misericordia del Señor. Y el Señor le está mostrando esto al pueblo. Esto que yo utilicé para destruir al mundo entero, ahora lo voy a usar para mostrar mi misericordia en ustedes. Y hace una transformación y una renovación poderosa. Creo que esto no se ha visto hasta el día de nuestros días, no hemos visto y nadie más ha experimentado esta gran misericordia del Señor. ¿Sí? Nadie más la ha experimentado, porque lo que debía destruir, el Señor lo convierte en protección a causa de la misericordia hacia su pueblo. Y tú eres una persona, hermano, que has tenido, y yo, por supuesto, hemos tenido gran misericordia para con el Señor. Las cosas que nos pudiesen haber destruido, el Señor las utilizó para transformarnos y darnos nueva vida. Y eso es algo a lo que tenemos que agradecerle al Señor. Es algo a lo que el pueblo le agradece con gran alegría y gozo un poco más adelante. Ahora, los egipcios vivieron lo mismo, pero lo vivieron de una forma completamente diferente, porque ellos también se introducieron allí. Ellos también entraron allí. ¿Sí? Así que los egipcios vieron lo mismo, pero lo vieron diferente. Lo vieron diferente. Cuando nosotros vamos a Éxodo 14, versículo 25, dice que el Eterno pelea por ellos. ¿Sí? Eso dice allí el pasaje. El Eterno pelea por ellos. Miren que el mismo mar que fue salvación para Israel fue juicio para los egipcios. El mismo mar que fue utilizado para salvación al pueblo de Israel, ese mismo fue utilizado para juicio a los egipcios. Y aquí los sabios explican que Israel caminó en seco, ¿cierto? La palabra no lo dice. Pero Egipto, el ejército de los egipcios, caminó en el lodo. Recuerden que la palabra dice que el Señor trastornó aquella noche a los egipcios, ¿cierto? Y que sus carros, ¿cierto? Sus carruajes se empezaron a desbaratar, ¿cierto? Trastornó. Miren que la presencia del Eterno no cambia. Lo que cambia es tu posición frente a Él. La presencia del Eterno no cambia. Lo que cambia es tu posición frente a Él. Y noten que en la palabra se nos habla allí de un punto muy específico que antes no había sucedido. ¿A quién se le había endurecido el corazón? A Faraón, ¿cierto? En todas las plagas y en cada una de ellas, y hasta el final de la plaga de los primogénitos, ¿cierto? El Eterno le dice, y yo endureceré el corazón de Faraón, ¿cierto?
Cuando nosotros miramos la salida del pueblo de Israel, vemos y hay muchos comentarios en donde los grandes sabios dicen que no solo salió el pueblo de Israel, sino que también salieron con él egipcios, ¿cierto? Eso dice la palabra. Pero miren que aquí, en esta lectura, cuando Hashem habla con Moshe y le dice, no clames a mí, avanza, el Eterno dice en estos pasajes, y yo endureceré el corazón de los egipcios. Aquí se cerró la oportunidad de los egipcios para que cambiaran su forma de vida, su idolatría, el seguir al faraón, el no rebelarse contra faraón y reconocer al Dios de Israel como su Dios y haber podido encontrar libertad en él. Aquí, ¿cierto? Hashem envía su mano, ¿cierto? Contra todo egipcio que no reconoció el nombre del Señor. Y vemos que aquí él cambia, que aquí lo que él cambia es que la forma en cómo ve a los egipcios. La presencia del Eterno no cambia, pero lo que cambia es su posición frente a ellos. Mis hermanos, en el Eterno siempre vamos a tener límites. Creer que en Hashem no tenemos límites es mentirnos, ¿sí? Creer que en el Eterno no tenemos límite es mentirnos. Nosotros tenemos que ser conscientes que en el Todopoderoso, que en Hashem hay un límite. Y aquí nos muestra el límite. Este es el límite que el Señor le dio a los egipcios, no a Faraón, porque él ya le había endurecido el corazón a Faraón. Él ya había cerrado el límite con el Faraón, con los egipcios no. Ni siquiera le había dicho tan solo una sola vez que iba a endurecer el corazón de los egipcios. No, él dio apertura por 10 plagas, dio apertura por un tiempo sobrenatural cuando el pueblo salió para que estos se arrepintieran y se rebelaran contra el faraón. Oye, no vamos a perseguir ya a nadie más. Es más, ¿sabes qué? Hasta aquí llegamos. Ya tú no eres faraón de nosotros. El libertador es el que ha libertado a este pueblo. Nos vamos con este pueblo. ¿Sí? No. Ellos decidieron seguir al faraón y a causa de seguir al faraón, el Señor, ¿cierto? Transforma su posición frente a ellos y dice, yo endureceré el corazón de los egipcios. Y los egipcios fallecieron, murieron allí en el mar. Murieron a causa de su decisión. Ahora, miremos el viento. La palabra dice que el viento soplaba toda la noche. Y aquí encontramos un milagro procesual. ¿Sí? Aquí encontramos un milagro paulatino. No es un milagro de una vez, ¿cierto? En Éxodo 14, Shemot 14, versículo 21, nos dice, el Eterno hizo retirar el mar con fuerte viento del este toda la noche. ¿Sí? Entonces estamos viendo que la apertura del mar no fue como a veces los vemos en las películas, ¿sí? Que tan solo toma 5 minutos, 2 minutos la escena, ¿cierto? Moshe clama y el Señor le dice, no, ¿para qué clames a mí? Y él voltea a mirar, levanta su báculo y ¡wow! Se abrió el mar. Y todos dicen, wow, se abrió el mar. No, la palabra nos está mostrando y nos está enseñando que esto tomó tiempo. Y dice aquí la palabra que fue toda la noche. Mis hermanos, a veces no vamos a recibir nosotros el gran milagro y la gran intervención del Señor a la inmediatez. Este mundo nos ha envuelto y nos ha vendido la mala concepción de que el Señor responde inmediato. Somos como, queremos que el Señor sea como nuestro ordenador, como nuestro celular, ¿cierto? Entró un mensaje de WhatsApp y entonces yo le doy clic y automáticamente ya lo puedo leer. No, en el Eterno no es así. En el Eterno hay un tiempo completamente diferente a los tiempos que nosotros manejamos. Son completamente diferentes. Entonces vemos que en Éxodo o Shemot 14:21, el Eterno hizo retirar el mar con un fuerte viento del este toda la noche. Esto fue un proceso.
toda la noche. Y los sabios aquí destacan algo muy importante. Ellos destacan que no fue instantáneo, sino fue progresivo. Así es la vida del creyente. No es instantánea, es progresiva. En estos días y en estos tiempos donde las raíces hebreas, pongámoslo en ese paréntesis, han hecho grandes cosas maravillosas, también han ocasionado grandes dolores. Y uno de los dolores es que creemos que es instantáneo. El conocimiento nos hace tener una relación instantánea con el Señor. Yo necesito conocer, necesito estudiar, leerme todos estos libros, leer y leer y buscar estos comentarios, escuchar al rabino A, B, C, D, E. Necesito llenarme de conocimiento. ¿Por qué? Porque esto es instantáneo. Conozco al Señor así, rápido. ¿Sí? Y no, no es así. En el eterno, las cosas son progresivas. Las cosas toman su tiempo. El Mesías Yeshua y los emisarios no fueron preparados de un día para otro, fueron en un tiempo progresivo, ¿cierto? La palabra nos dice que nos llevará a Él de poder en poder. Nos está hablando de algo progresivo, no algo a la inmediatez. Él pudiese decir, y vas a tener poder. No, vas a ir de poder en poder. Es algo progresivo, ¿cierto? El maestro nos enseña a través de la palabra y nos dice qué ejemplos os he dado yo para que como yo hagáis, hagan, les he dado ejemplo, continúen el ejemplo, es algo progresivo, no es inmediato. Y esto ocasiona a veces que el creyente se frustre, porque como queremos toda la inmediatez, entonces nos frustramos. Eso sucede mucho en nuestro tiempo. Hay mucha frustración porque queremos toda la inmediatez. El hermano quiere la esposa, entonces quiero la esposa, pero ya, que me aparezca el otro día. La esposa quiere el esposo y lo quiere a la inmediatez. Bueno, ¿y para cuándo? Para mañana es tarde, ¿cierto? Se dice, ¿cierto? Señor, yo quiero el milagro, pero ya llevo orando como 5 días y nada de nada. ¿Qué es lo que pasa? Estoy ayunando hace 4 y no hay respuesta. ¿Sí? No, no es así. Lo vemos en los patriarcas. Isaac oró, no uno ni dos, varios años por su esposa para poder traer descendencia, hijos, ¿cierto? Entonces estamos viendo que en el eterno todo es progresivo, no es inmediato, no es inmediato, no es instantáneo, ¿sí? Así que el eterno puede hacer milagros instantáneos, ¿sí? Pero no necesariamente él está obligado a hacerlos, porque muchas veces trabaja con procesos invisibles mientras se espera. Y tenemos que tener ese corazón, ¿cierto? Preparado, porque Él trabaja en procesos invisibles mientras tú esperas. Y el Señor está enseñándole esto al pueblo. Yo estoy trabajando en un proceso visible para ustedes, porque pueden verlo, pero deben esperar. ¿Cuánto esperaron? Toda la noche. Eso dice la palabra, ¿cierto? Ahora, miremos un poquito más allá. Miremos Éxodo 15. Aquí está la canción después del cruce, el Shirat Hayam, ¿cierto? Éxodo 15. Y dice allí la palabra que Israel canta solo después de cruzar, ¿cierto? Éxodo 15 nos muestra que el pueblo canta solo después que cruzaron. Y aquí también los sabios nos enseñan algo muy interesante. Ellos enseñan que la verdadera adoración nace cuando entiendes lo que el Eterno hizo. La verdadera adoración nace cuando entiendes lo que el Eterno hizo. Así que aquí aprendemos que no es lo mismo adorar por fe que adorar después de haber visto la salvación. No es lo mismo. No es lo mismo adorar por fe que adorar después de haber visto la salvación. Porque la adoración aquí tiene un nivel diferente, ¿cierto?
La adoración aquí tiene un componente distinto. Yo adoro desde lo profundo del corazón porque ya he visto la salvación del Señor. ¿Sí? Yo adoro con una condición diferente porque ya soy consciente de lo que el Señor ha hecho en mí. Y eso lo vemos. Cuando atraviesan el mar, vienen las olas, el Señor le muestra los cuerpos de los egipcios en la orilla del mar. El primero que adora es Moshe. Y Moshe realizó este cántico y empezó a adorar al Señor. Luego vemos que quien levanta adoración, ¿quién es? Miriam, ¿cierto? La hermana de Moshe, ¿cierto? Él ya levanta adoración, ¿cierto? Pero Moshe es el primero y lo hace con una conciencia profunda de que el Eterno le ha mostrado la salvación, ha sido palpable para su vida. Le ha permitido pasar con todo un pueblo, ¿cierto? Ha generado esa identidad en el pueblo, decir, este es nuestro Dios y le adoraré. Eso dice en uno de los versículos, ¿cierto? Este es mi Dios y le exaltaré, ¿cierto? O sea, lo reconozco en mí porque él ha hecho eso en mi vida, ¿sí? Así que no es lo mismo adorar con fe que adorar después de haber visto la salvación del Señor. Pero nosotros necesitamos adorarle antes, durante y después. ¿Sí? No podemos limitar al Señor en algo. No podemos limitar al Señor donde ya hay algo allí. Ahora, miremos un poquito la conexión con el Mesías. Miremos un poco la conexión con el Mesías. Porque nosotros podemos ver que el cruce del mar es visto como una figura profética. El cruce del mar es visto como una figura profética. ¿Sí? Primera de Corintios 10, 1 y 2 nos habla al respecto. Busquemos allí este pasaje. Primera de Corintios 1, verso y 2. Dice en esta versión, todos fueron, aquí dice esta versión, bautizados en Moshe en el mar. ¿Sí? O otros textos pueden decir, todos fueron purificados en Moshe en el mar. Otros textos pueden decir, todos fueron identificados en Moshe en el mar. ¿Sí? Todos fueron identificados. Y me gusta más esa palabra, todos fueron identificados, porque acá se cambia la identidad del pueblo. ¿Sí? Aquí el pueblo cambia la identidad. Recuerden lo que hablamos hace un par de renglones atrás. El Eterno le endurece el corazón a los egipcios. Nunca se lo había endurecido en todas las plagas, ¿cierto? Él cierra el proceso con los egipcios. Ustedes no quieren que yo sea su Dios, aunque yo les estoy dando la oportunidad para que lo sean. Está bien, endurezco el corazón y cierro este proceso con ustedes, pero con los que aceptaron, ¿cierto? Que yo sea su Dios y ellos van a ser mi pueblo, entonces entran en un estado de conciencia donde reconocen quién es su libertador, donde se identifican quién es el que los libertó y donde ellos generan una nueva identidad. Y Primera de Corintios 10, 1, 2 nos dice que todos fueron, ¿cierto? Sumergidos, todos fueron bautizados o todos fueron reconocidos en Moshe a través del mar. Entonces aquí encontramos que Egipto nos habla de una esclavitud y de un pecado, ¿sí? Pero el mar nos habla de una transición. ¿Por qué se sumergen las aguas? Porque vamos a morir al viejo hombre, ¿cierto? Entonces el mar es una transición, ¿sí? Una transición entre la vida y la muerte, y la muerte y la vida, ¿sí? Y la salida, ¿cierto? De ese mar es la nueva vida, ¿cierto? Y hay un paralelo, hay un paralelismo con el Mesías Yeshua. Y así como Israel dejó Egipto, pasó por el agua y entró en libertad, en el Mesías Yeshua morimos a la vieja vida, pasamos por las aguas
y caminamos en redención. Por eso el creyente, el nuevo creyente, necesita cumplir y debería cumplir lo que dice Juan 3. Os es necesario que nazcas de las aguas y del espíritu. A veces nos enfocamos más en el espíritu y dejamos de lado las aguas. Y las aguas generan en la persona una transición de muerte física a vida o nueva vida física con una conciencia y un matiz espiritual completamente diferente. Entonces es maravilloso, querido hermano, que si usted está experimentando este nuevo camino en el Señor y usted no conocía nada y está experimentando este nuevo camino en el Señor, es maravilloso que usted se sumerja en las aguas y vuelva y salga con una nueva vida en el nombre del Mesías Yeshua y tenga una nueva vida. Que no solo usted crezca en el intelectualismo y crezca en la parte espiritual, que no hay que quitarle peso, es supremamente importante, pero no podemos dejar de lado lo otro. Y lo otro es que la palabra también nos dice que os es necesario nacer de las aguas y del espíritu. Nótese que primero se le da conciencia a las aguas. El pueblo, ¿cómo nació primero? A través de las aguas, para después en el monte Sinaí recibir la parte espiritual cuando recibió la Torá, el contrato, ¿cierto? De parte del Señor. Entonces es muy importante ver eso. En el Mesías morimos a esa vieja vida, pasamos por las aguas y caminamos en redención. ¿Sí? Caminamos en redención. Es importante ver esto. Caminamos en redención. Así que cuando tú estés frente a tu mar, no retrocedas, aunque Egipto está detrás. No retrocedas. No temas, aunque tú no veas salida, ¿cierto? No te detengas, ¿cierto? Más bien haz como el Señor le dijo a Moshe, porque clamas a mí, diles que avancen, avanza, porque a veces el mayor milagro no es el mar que se abra, aunque todos vemos eso y decimos, wow, fantástico, ese es el milagro poderoso, ¿cierto? No, el mayor milagro a veces no es que el mar se abra, sino que decidas avanzar antes de verlo abierto como este hombre que nos relata un par de versos atrás. ¿Sí? El mayor milagro es que tú decidas avanzar antes de verlo abierto, que rompas esas limitaciones que hay en ti. Rompe esas limitaciones que hay en ti. No, no te quedes solo esperando qué es lo que el Señor va a hacer, ¿no? Rompe las limitaciones que hay en ti. Rompe eso que hay en ti. Y así vamos a ver la obra poderosa y la redención maravillosa que el Señor tiene en nosotros. Aquí podemos entonces ver que el Señor nos hace una invitación fantástica a todos nosotros los creyentes, los nacidos de nuevo en el Mesías Yeshua. Rompe tus limitaciones. Camina confiadamente que el Señor va contigo. Moshe le dijo al Señor, si tú no vas con nosotros, no nos saques de aquí. Seguro que si tienes al Mesías Yeshua en tu corazón, el Señor va contigo. La palabra nos lo dice. Yo me voy, pero os dejaré a uno, al Consolador, el Ruach HaKodesh, el cual los guiará. Entonces no estamos solos, estamos con el Señor. Así que no tengamos temor ni tengamos miedo, porque el Señor quiere manifestarse de una manera sobrenatural en tu vida y en mi vida. Y cerremos nuestros ojos y vamos a darle gracias al Señor, porque seguro que Él obró mucha libertad en todos nosotros en este tiempo y lo seguirá haciendo con cada uno de nosotros en estos momentos. Padre, gracias te damos, mi Señor Todopoderoso Israel. Bendito y alabado es tu nombre, Padre Todopoderoso.
quien obras libertad y redención en cada uno de nosotros de manera sobrenatural. Permítenos que cada día más nos llenemos de fe, que cada día más nos llenemos de tu presencia, de tu espíritu, de tu verdad, y podamos caminar y conducirnos, Señor, conforme a tus propósitos para con nuestras vidas, que nosotros tomemos el camino que tú tienes a bien y has abierto para nosotros, y podamos nosotros, Señor, ver la obra poderosa, manifiesta del Mesías Yeshua, tu mano redentora en cada uno de nuestros caminos. Padre, que hoy transformes y renueves y reavives la vida de cada uno de mis hermanos, Señor, y que ellos puedan ver tu diestra poderosa que obró libertad, así como lo obraste con nuestros hermanos en aquellos tiempos, Señor. Que esa misma mano poderosa y esa misma redención y libertad sea manifiesta para nosotros cada día más a través del Mesías Yeshua. Gracias te damos, Señor, por tu amor, por tu misericordia y tu bondad para con cada uno de nosotros. Amén y amén.